Saludamos a Efraín Marrero, que es arqueólogo de ProRed, la empresa que ha revelado este hallazgo tan importante, para que nos cuente un poco más. Efraín, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eva. Cuéntenos un poco en qué consiste este descubrimiento en el sur de la isla. Pues sí, efectivamente, nosotros hemos desarrollado el último semestre de este año una intervención arqueológica en lo que sería el municipio de Granadilla, gracias a la financiación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y del Gobierno de Canarias. Y hemos localizado lo que sería un área de producción y fabricación de muelas de molinos, ¿no? Circulares, como las que conocemos tradicionalmente en las casas de nuestros abuelos y demás. Nosotros tenemos muy bien estudiado este tipo de registro arqueológico para el mundo guanche, sobre todo de aquellas áreas de producción de molinos que conocíamos y que exclusivamente se han sido halladas en lo que sería la alta montaña de Tenerife, en las cañadas del Teide. En colaboración con la doctora Matilda Arnaiz de la Rosa de la Universidad de La Laguna, nosotros hemos llevado a cabo un protocolo de estudio de este tipo de yacimientos, de estas áreas de fabricación de muelas de basalto vacuolar o poroso, que buscaban ese tipo de roca precisamente por la función que ejercía como herramienta para triturar el grano, ¿no? Y al realizar este tipo de estudio y protocolo en estas áreas de producción de la alta montaña de Tenerife, hemos podido evidenciar la huella arqueológica de otra cantera de similares características en lo que sería fuera del ámbito de la alta montaña de Tenerife, y la primera que hemos identificado ha sido en esta parte de la isla, ¿no? En el sur. ¿Qué supone? ¿Qué supone este descubrimiento en nuestra historia? Hombre, tradicionalmente y con los estudios que se empezaron a llevar a cabo desde mediados del siglo pasado, de la mano del primer investigador, Luis Diego Cuscoy, que es el primero que hace referencia a un área de estas características, ¿no? De fabricación de molinos para moler el grano, y precisamente la identifica gracias a las entrevistas que realiza uno de los pastores del sur de la isla, pero la localiza en lo que sería la alta montaña de Tenerife. Lo que implica es que el hallazgo de más evidencias de este tipo de áreas de producción implica dos cosas. Una, que la visión que se tenía del guanche con una economía básicamente pastoralista, ¿no? En la que fundamentalmente el guanche pastoreaba para su subsistencia, se está comprobando con la existencia de estas áreas de cantera-taller de molinos, que la actividad agrícola también era una actividad fundamental para el desarrollo de la sociedad de estas poblaciones antiguas de la isla, y que en un momento en concreto de la evolución de los 1500 años de desarrollo de esta sociedad en la isla, se produce un aumento en el que es necesario fabricar mucho más este tipo de herramientas para procesar esos recursos que se obtienen de la agricultura. ¿Este tipo de excavaciones arqueológicas se realizan habitualmente? ¿Ha sido, digamos, casual que se haya encontrado esto ahora? Estamos hablando de la época de los guanches. ¿Por qué se descubre esto ahora? ¿Se está trabajando más en favor de este tipo de hallazgos o ha sido casualidad? Sí, nosotros en colaboración con la universidad y con otros estudios que llevamos con el Gobierno de Canarias, hemos realizado una serie de prospecciones arqueológicas. La prospección arqueológica conlleva lo que sería el inventario patrimonial en el territorio de aquellos vestigios arqueológicos que se conserven a día de hoy, ¿no? Primero, por un lado, para la gestión de ese territorio por parte de las administraciones públicas, para evitar cualquier daño a ese bien patrimonial que nos pertenece a todos, y con otro objetivo que sería la investigación, más concretamente con preguntas que nos hacemos los historiadores y arqueólogos para entender mejor cómo vivía esta sociedad en un contexto tan complicado como es la isla de Tenerife, ¿no? ¿Crees que estamos cuidando bien nuestro patrimonio? Ahora que hablamos mucho de este asunto, ¿hay suficiente inversión en investigación para que todos ustedes hagan lo que están haciendo, descubrir y estudiar y cuidar lo que tenemos, lo que ha sido nuestro? Hombre, en los últimos años sí se ha visto un mayor interés, ¿no? Y sensibilidad a la hora de cuidar este patrimonio arqueológico, de investigarlo para conocer mucho más cómo vivía esta sociedad en el contexto insular de Tenerife y en el resto del archipiélago. Pero también tenemos que decir que nosotros, que conocemos más o menos bien el territorio insular, las áreas donde se conserva mucho mejor la huella arqueológica de esta población es sobre todo en aquellas áreas que tienen una figura de protección medioambiental, ¿no? Como es el caso de las Cañadas o como es el caso del Monumento Natural de Granadilla.
es en estos espacios donde nosotros podemos visualizar mejor las evidencias y ver y hacer un estudio completo de la movilidad por el territorio de las sociedades guanches, cómo utilizaban ellos los recursos de ese territorio. Si nosotros vamos parcheando parte de ese territorio con la explotación intensiva de la costa, por ejemplo, o de las medianías, va a haber siempre sectores que no vamos a entender en cuanto a la evolución de la sociedad en la isla. ¿Están trabajando en otros proyectos ahora mismo? ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, en cuanto a los espacios aborígenes, sobre todo estamos centrados en lo que serían las estructuras de superficie, ¿no? Las cabañas, porque también hay una idea que viene incluso de los primeros estudios de mediados del siglo pasado, en la que parece que el hábitat primordial del guanche en esta isla siempre fueron las cuevas, ¿no? Y esa imagen del guanche pastor y viviendo en cuevas exclusivamente hay que irla un poco modificando, porque no era así del todo. Claro, es que gracias a estos descubrimientos se puede reescribir la historia. Exactamente. Nosotros estamos comprobando que realmente los poblados guanches es la combinación de varios espacios domésticos, ¿no? No solo cuevas, sino también cabañas, que son estructuras efímeras, no son como las casas de Gran Canaria, de época aborigen, pero son construcciones en donde estamos ahora intentando ver cómo es la arquitectura de estas construcciones, cómo es el sistema constructivo de estas construcciones y qué funcionalidad tiene cada cabaña o qué actividades se realizaban en el interior de la cabaña, porque estas cabañas que se visualizaban por el territorio, se le dio una primera interpretación hace unos años de que simplemente eran paraderos pastoriles, ¿no? Que le servía al guanche pastor para pernoctar y moverse por el territorio. Ahora estamos comprobando que realmente son viviendas o áreas cocinas de actividad culinaria para el grupo humano que está sentado en ese territorio. Qué interesante, Efraín. Yo no sé si hay algo que creamos los canarios y las canarias que sea absolutamente cierto y se haya descubierto que no, que estamos equivocados gracias a estos descubrimientos. Sí. La verdad, como decías antes, se reescribe un poco y se complementan los estudios que se habían hecho hace unos años con unas metodologías de intervención, ¿no? Sí es verdad que se habían excavado algunas de estas cabañas en el sur de Tenerife y en la alta montaña de la isla. De hecho, nosotros hemos llevado a cabo un programa de excavaciones arqueológicas en algunas estructuras de las cañadas y hemos podido evidenciar cómo eran los sistemas constructivos y la techumbre de estas construcciones, ¿no? Porque se conserva también el material arqueológico, que hemos localizado incluso los pilares de madera de pino canario que aguantaban los techos de estas cabañas. Y en este caso, en el descubrimiento de que estamos hablando desde el principio de esta entrevista, evidencia que la actividad agrícola guanche fue más importante de lo que se pensaba en un principio. Claro, parece ser que en un momento concreto de la historia de la sociedad guanche en esta isla, llega un momento en el que esa producción agrícola parece intensificarse, ¿no?, en el territorio. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar establecer un rango cronológico para saber desde cuándo se están realizando estas canteras, se están trabajando en estas canteras taller, por qué se están utilizando canteras taller en lo que sería la alta montaña de Tenerife, cuando se supone que es un hábitat más estacional, no es tan estable en el tiempo, en el año. Y para eso lo que necesitamos es hacer dataciones cronológicas, es decir, obtener material orgánico para obtener una fecha y averiguar desde cuándo se están empezando a explotar estos conos volcánicos donde hay bloques de basalto poroso, de basalto bacolar, para la fabricación de estos molinos. No podemos usar una piedra para obtener una datación, por lo tanto tenemos que excavar algún yacimiento en el entorno de estas canteras taller que nos aporte material arqueológico que nosotros podamos llevar a un laboratorio y obtener una cronología. Pues estaremos pendientes, Efraín, para conocer más detalles de lo que están estudiando. Efraín Marrero, arqueólogo de ProRed, muchas gracias por venir a nuestros estudios. Muchas gracias, Eva. Gracias. Canarias a las 6. Eva Vega.